Hola, ¿cómo están? Y hoy día vamos a hablar acerca de un pasaje en la Escritura, en el libro de Marcos, capítulo 10, que para muchos es una gran interrogante. Y algunos han tomado incluso decisiones equivocadas a través de la lectura o la no correcta interpretación de lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá. Primero encontramos al Señor Jesucristo que estaba rodeado de gente y venían los niños y él estaba tocando a los niños, pero sus discípulos se enojaron y se molestaron y trataban que los niños se separaran de Cristo. Pero Cristo, vamos a ver lo que él va a decir en capítulo 10, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ellos estaban tratando de que no se molestara el maestro, no incomodarlo, no fastidiarlo, pero ese era lo que el Cristo quería hacer, quería estar con los niños. Y Cristo va a decir lo siguiente: viendo a Jesús, se indignó. Y nos hace pensar qué importante es para Cristo, para nuestro Señor, los niños. Y haciendo un paréntesis, nuestros niños están siendo atacados por la filosofía de este mundo, a través de las películas, a través de los juegos, a través de las redes sociales. Padre, ¿qué están viendo tus hijos? ¿Qué tienen tus hijos ahí en su laptop, en su iPad o en su medio de comunicación? ¿Tú no estás teniendo control? Te digo, ¿quién va a tener control de ellos? Es el diablo, porque va a meterse a sus mentes, va a meterse a sus corazones y después con el tiempo va a decir, ¿pero de dónde salió esto? ¿De dónde salió ese comentario, esa forma, ese interés de desobedecer a Dios? Porque por años, hora tras hora, han venido invadiendo su corazón, han venido invadiendo su mente y tú no has hecho nada. Por eso es que Cristo se indigna cuando no dejamos que los niños vengan a Él. Y Cristo va a decir acá, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es la forma que tenemos que recibir el mensaje del Evangelio. Es un mensaje sencillo y simple, que Cristo Jesús vino a este mundo conforme a las Escrituras, que murió en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras, y todo lo hizo por causa tuya y mía al morir por nosotros en la cruz, como consecuencia de la necesidad de morir por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Murió por ti. Y ¿cómo es la fe de un niño? Un niño es sencillo, es simple, cree. Entonces, enseñarles desde muy pequeño la Escritura es tan importante para que ellos también puedan seguir el camino de Cristo. Hay historias muy sencillas en la palabra de Dios. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y nos apunta al Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y sigue el pasaje, y ahora nos va a llevar de los niños a una situación de un encuentro del Señor Jesucristo. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir, versículo 17, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vino una persona, después del tiempo que Cristo estaba con los niños, se arrodilla delante de él y le dice, Maestro bueno. Interesante que no reconoce a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Rey de Reyes, sino como un Maestro bueno. Cuidado que tú tengas en Jesús a un Maestro bueno. Y no lo tengas a Él como el Señor de señores, como el Rey de Reyes. Hay una tremenda diferencia en un maestro que es bueno, en aquel que es el Dios de dioses, perfecto, sin pecado. Y Cristo lo va a llevar a reflexionar.
lo va a llevar a que pueda mostrarle a través de la Escritura su gran necesidad de que estaba totalmente equivocado. Primeramente, en que no reconocía al Señor Jesucristo como Señor. Y segundo, que pensaba que tenía que hacer algo más. Quizás ahora que me estás mirando, tú también sientes que te falta algo más. Por años estás en la vida cristiana, estás cantando en el coro, estás asistiendo, estás dando tu dinero y estás pensando de que estás haciendo lo correcto, pero que te falta algo más. Y yo te digo, no es todo lo que tú hagas que te puede llevar a la vida eterna, es lo que Cristo hizo por ti. Tú no tienes que hacer nada para heredar la vida eterna, porque Cristo es el que hizo todo. Es más, si tú vienes a Cristo a través de pensar, Señor, vengo a ofrecerte esto que he hecho para que me des la vida eterna, tú estás ofendiendo al Dios Santo, porque el Dios Santo envió a su único Hijo para que muera por ti en la cruz de Calvario, y estás pensando que comprando con algo puedes comprar algo de la salvación. La salvación es impagable, es imposible. El único pago fue hecho por Cristo. Él dice, la Escritura, que pagó el precio del pecado en forma completa, absoluta y total. Él entró en los cielos una vez y para siempre. Él pagó el precio completo del pecado. Y eso es algo que nos da tranquilidad. Pero a este hombre que estaba tratando de guardar la ley, este joven que era un principal también, porque nos dice en el libro de Lucas que era un principal, era una persona probablemente que tenía autoridad y tenía reconocimiento de los demás. Sin embargo, no conocía a Dios. No importa la jerarquía que tú puedas tener o el conocimiento que puedas llegar a haber adquirido, eso no te da la entrada al cielo. Entonces, este joven va a ir y le va a decir qué tengo que hacer. Y esa es la pregunta que en realidad todos alguna vez nos hemos hecho. Algunas personas están tratando de hacer penitencias. Dejan de comer, dejan de hacer algo, de comer una determinada comida o abstenerse de comida o ir a determinada iglesia determinados días del año y con eso tratando de agradar a Dios. Pero Dios dice que no hay obra que pueda limpiar los pecados. Y Cristo le va a decir en el versículo 18 del capítulo 10 de Marcos, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y Dios es Dios. Y Él está llevando al punto de que reconozca que Cristo es Dios. Le está llevando al punto que reconozca que Cristo es el Señor. Otros ejemplos de personas que tuvieron un encuentro personal con Cristo es, por ejemplo, cuando el centurión va a ir al Señor Jesucristo y su criado estaba muy enfermo, y él le va a decir, Señor, no soy digno, solamente di una palabra y mi criado va a ser sanado. Porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Imagínense esa actitud de este hombre, este centurión que tenía a cargo 100 personas, era romano, sin embargo había entendido que Cristo era el Señor y había venido a él para clamar por su criado, reconociendo que Jesús tenía el poder para sanar y lo tiene ahora también. Puede sanar o puede no sanar conforme a su voluntad. Y él va a ver la fe de ese hombre, esta fe al venir a Cristo en esa humillación en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, y lo vamos a hablar más profundamente en otra enseñanza. La Escritura dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ir a Dios tienes que ir con las manos vacías. Tienes que ir sin tener nada, con un corazón contrito, dolorido por tu pecado y humillado.
Y es así como te recibe. Pero aquel que viene con un currículum publicado en LinkedIn de todo lo que has hecho, obviamente Dios no te va a aceptar, porque estás insultándolo. Estás diciendo que tus cosas que has hecho son superiores a la obra de Cristo. Estás queriendo agradar a Dios con tus obras, como este joven, y Él le va a llevar, tienes que reconocer frente a quién estás. Así como la mujer samaritana sencilla dice, Él es el Mesías y Cristo va a revelarse como el Mesías, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Y vemos también el caso en Mateo capítulo 15 de la mujer cananea que va a Cristo en absoluta humillación. Igual una no judía. Va en humillación para clamar, Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Por favor, sánala. Y Cristo le va a decir, no, voy a dar la comida de los hijos a los perrillos. Va a ser muy fuerte lo que le va a decir, porque era así como eran considerados aquellos que no eran judíos. Y ya le va a decir, Señor, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, los perrillos se alimentan. Y él le va a decir, mujer, grande es tu fe, y va a sanar a su hija. Dios quiere que vengas a Él en arrepentimiento. Que vengas como un perrillo reconociendo tu necesidad delante de Él. Que has pecado contra un Dios santo. Y Él le va a decir a este joven en el versículo 19, y Cristo le va a decir, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le va a dar los mandamientos para que él reconozca que es pecador, porque los mandamientos no nos justifican, los mandamientos nos muestran el carácter de Dios, que es un Dios santo, y nos muestran cuán pecadores y rebeldes somos frente a la ley de Dios. Cuando ves los mandamientos, reconoces que eres pecador. El primer mandamiento de tener a Dios sobre todas las cosas. ¿Hay algún día que has podido cumplirlo? ¿Tener a Dios sobre todas las cosas? ¿O tus pensamientos han divagado, han ido por otro lado y has tenido malos pensamientos? La Biblia dice que basta que mires a una mujer para codiciarla en tu corazón, para que ya hayas adulterado con ella, o que le digas a tu hermano fatuo o necio para ser culpable del infierno de fuego, para ser acreedor al infierno de fuego por medio de tu pecado, porque te has llenado de ira y amargura. Entonces no solamente es el hecho el que se convierte en pecado, sino la intención del corazón en la que te condena y te lleva a la eternidad lejos de Dios. Entonces Cristo le va a decir, aquí tienen los mandamientos. Y él no va a decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, perdóname. Por favor, he pecado contra ti. Sino él va a contestarle de una manera interesante en el versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué necedad de ese hombre al estar frente a Dios. Porque un día nuevamente estará frente a Cristo. Pero ya no como aquel Señor que caminó en los caminos polvorientos de Jerusalén, sino como el Señor de señores, el Rey de reyes. Y estará frente a Cristo ya no como aquel Mesías que vino para salvar, sino como aquel que va a ser el juez de todos los cielos y la tierra, aquel que va a mostrar el juicio de Dios a todo aquel que rechazó el mensaje único de salvación. Y él va a decir, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú también crees que has guardado los mandamientos desde tu juventud?
Piensa cuando has estado solo y nadie te ha visto. ¿Qué cosas has pensado? Piensa cuando has hecho las cosas de una manera que nadie sabe, pero Dios conoce el lugar donde fuiste, conoce el lugar donde estuviste, conoce tu más íntimo pensamiento. Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, Él sabía lo que había en los corazones de las personas y sabía lo que estaban pensando. Y Dios sabe lo que estás pensando en este momento. ¿Y qué crees? ¿Que eso te justifica o te condena? Si te justifica, entre comillas, tú mismo, tú eres tu propio salvador y por lo tanto tú mismo vas a ir al infierno para siempre. Pero si te das cuenta que has pecado contra un Dios santo que pide perfección, eso te lleva a la angustia y la desesperación que finalmente nos conduce al Señor Jesucristo. Y entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Él va a confrontarlo con su ídolo que tenía dentro. El ídolo eran las riquezas. El ídolo eran las cosas materiales. No es que está diciendo la Escritura que si vende todas las cosas y las das a los pobres, por lo tanto vas a ser salvo. No. Él estaba enfrentando a este hombre con su propio pecado. Así como probablemente tú estás viviendo en adulterio y Dios te dice: deja a esa mujer. O estás viviendo en fornicación, pecado sexual antes del matrimonio, y dice: ya, sepárense, cásense y vivan juntos bajo el orden de Dios. Pero no antes de casarse, porque eso es pecado delante de Dios. Dios te está mostrando tus pensamientos amargos, los odios que has tenido a otras personas, las malas interpretaciones que has tenido. A veces, ¿cuántas veces tú te has dado cuenta que te habías equivocado y no lo has reconocido? No has querido pedir perdón, te has llenado de rencor. Quizás estás teniendo rencor contra alguien en tu pasado, contra de repente tus padres, alguien que te hizo daño. Dices: no puedo olvidar eso. Está aquí en mi corazón. El Señor te dice: si tú no perdonas y cargas eso, ¿cómo te voy a perdonar yo? Estás cargando amargura ahí en tu corazón. Y él, dice la Escritura, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cristo lo va a enfrentar. Y Cristo te está enfrentando ahora. Si tú quieres ser salvo por obras, tendrías que ser perfecto. Y no puedes, porque ya has pecado. Pero Cristo nos dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y la Biblia dice que Él nos limpia de todos nuestros pecados cuando confesamos nuestros pecados, cuando venimos a Él en arrepentimiento, cuando decidimos seguirle. Sí, el Señor Jesucristo, cree que Él murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por ti, que Él pagó el precio del pecado y que Él dijo en la cruz: consumado es, la obra ha quedado concluida, terminada, completa. No hay necesidad de añadir nada. Pero sí, cuando venimos a Cristo, creyendo en su muerte y en su resurrección, en arrepentimiento, empezamos la vida nueva cuando Él me hace nacer de nuevo. Y tenemos la Escritura, tenemos su palabra para conocer su voluntad. Tenemos la Escritura para que a través de la Escritura puedas conocerle más y más. Ven al Señor Jesucristo y dile: Señor, entrego mi corazón. Estoy con muchos pensamientos, pero vengo a ti en arrepentimiento y te digo: Señor, justifícame. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos justifica, nos otorga su justicia por medio de la fe. Queremos invitarte a que recibas a Cristo y también que vengas con nosotros a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Estamos en Memphis, Tennessee. Nuestra iglesia es Trinity en español, es una iglesia bautista, y estamos en 8899 Trinity Road, Córdoba,
Tennessee. Nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana para estudiar la palabra de Dios. Te invitamos para que nos acompañes. Te invitamos a que vengas a profundizar en la Escritura y también para que tú leas la Escritura en tu casa. De repente estás en otro lugar lejos y no puedes asistir acá, pues lee la palabra de Dios, ora al Señor de todo corazón, recíbele como tu Señor y Salvador. Y yo te animo para que empieces a leer la Biblia desde el Evangelio según San Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Cuando termines, empiezas en Mateo, Marcos, Lucas, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y léelo. La Biblia no se lee donde se abre y lees ahí a ver qué sale. Eso no es un libro de a ver qué cosa sale de un momento a otro, sino es un libro de leer en forma diaria, tomar el tiempo para buscar a Dios. Así que te invitamos que nos acompañes y si no, sigue escuchando los videos, pero busca una iglesia donde enseñen la sana doctrina, la palabra de Dios, asiste a ella, comprométete, hazte miembro, crece en el conocimiento de Cristo y sírvele a Él de todo corazón. Que el Señor te bendiga.